Buenas tardes a todas las personas que están participando de este Congreso de Guanajuato Cerámico. Quiero agradecer, primero que nada, a los organizadores y organizadoras de este Congreso por permitirme exponer en esta oportunidad este tema que he venido desarrollando ya desde hace bastante tiempo, y el año pasado incluso expuse en este mismo Congreso esta investigación, este trabajo que estoy desarrollando y que a la fecha terminó en un trabajo de investigación que prontamente ya va a estar publicado, va a estar a disposición de todas las personas que quieran leer, estudiar esta investigación completa. Y primero que nada comentarles que desde mi experiencia como dibujante técnico, por un lado, de profesión, y como alfarero, como oficio, he venido desarrollando un trabajo que tiene que ver con la investigación y la reproducción de cerámica arqueológica, específicamente la cerámica prehispánica. En base a la experiencia, a los estudios que tengo, he podido ir desarrollando estas reproducciones desde un punto de vista tecnológico, aprovechando la tecnología que cada día está creciendo, cada día va aumentando, va avanzando. Podemos ver que hace 20 años atrás, estos métodos que hoy en día utilizamos para reproducción, para observación digital de piezas arqueológicas, 20 años atrás era imposible. Quizás se podía pensar que se podía llegar a esto, pero no teníamos esos recursos. Hoy en día, gracias a la tecnología que va avanzando, tenemos una gran cantidad de recursos para poder utilizarlos. En mi caso, que es algo que me interesa bastante, en la educación. Entonces voy a compartirles pantalla para ir mostrando el desarrollo de esta exposición. Bien, aquí podemos ver la exposición que voy a desarrollar. Es acerca de la reproducción de la cerámica arqueológica que está orientada a la educación, al tema educativo. Para eso es que he ido desarrollando, aprovechando métodos tecnológicos para poder llegar a métodos o sistemas de reproducción de cerámica arqueológica que pueda llegar de una manera más fidedigna al sistema educativo. Podemos ver, resumiendo esta exposición o dando una introducción a esta exposición, que la cerámica prehispánica y en general la cerámica histórica tiene una función muy importante en lo que es el estudio de nuestras culturas, ¿sí? En el caso de la cerámica prehispánica, obviamente para el estudio de nuestros pueblos ancestrales o pueblos originarios de América. Este estudio, gracias a la experiencia profesional, ¿cierto?, de arqueólogos, antropólogos y antropólogas, contribuye a que nosotros vayamos formando nuestra historia, y a medida que vamos teniendo un conocimiento más fidedigno, más completo de nuestra historia, entonces podemos obviamente ir poco a poco descubriendo o recordando gracias a esa memoria ancestral, a esa memoria genética que todos tenemos, podemos ir entonces teniendo más comprensión de los saberes de nuestros pueblos ancestrales, y a la vez enraizarnos en nuestros orígenes. Esta cerámica arqueológica, en este caso de América prehispánica, cumple un rol fundamental para nosotros conocer nuestro pasado, el pasado de nuestras culturas, el pasado de nosotros mismos, de esas raíces que nosotros tenemos aquí en América. Y aquí entonces es donde surge esa necesidad de poder exponer, de poder difundir, divulgar, mostrar al público en general el valor arqueológico que tienen, el valor patrimonial que tienen estas piezas, el valor histórico. Y entonces ahí es donde ya entra este tema que he ido desarrollando, que es el poder reproducir la cerámica de una manera fidedigna para poder llegar entonces a establecimientos educacionales y poder compartir y entregar estos saberes. Podemos ver que
La cerámica histórica tiene ya más de 30.000 años de antigüedad. Ahí vemos en esa gráfica, en estas fotos, algunas piezas, desde la más antigua que se ha encontrado, que tiene 30.000 años de antigüedad, se encontró junto con una gran cantidad de piezas. Esta Venus no es solo la única pieza arqueológica que se encontró en este sitio arqueológico, hay varias piezas cerámicas. Esta es la más conocida. Y de ahí, de esos tiempos, de esos 30.000 años de antigüedad hasta ahora, se han ido encontrando que otros pueblos también trabajaron la cerámica. Ahí vemos, por ejemplo, el periodo Jomón, 11.000 años de antigüedad, que está en Japón. Y acá en América, los vestigios más antiguos de cerámica tienen 5.100 años de antigüedad en territorios que hoy en día conocemos como Colombia. Está también el pueblo Calima, de 3.000 años de antigüedad. Y acá en nuestro territorio chileno también tenemos algunas piezas, algunas culturas que trabajaban la cerámica. Y aquí vemos como ejemplo la cultura Atacama, la cultura Diaguita y la cultura Pitrén. La cerámica de nuestros pueblos originarios, la alfarería de nuestros pueblos originarios, dentro del sistema educativo, sabemos que lleva muchos años ya desarrollándose, en escuelas, en municipios, en centros culturales, en universidades. Por lo menos la experiencia que yo he tenido en todos estos ámbitos permite que niños, niñas, hasta personas adultas, adulto mayor, puedan recibir estos saberes a través del trabajo de la alfarería, a través del aprendizaje de construcción de piezas, modelando piezas con barro, también trabajando con técnicas ancestrales de terminaciones, engobes, esgrafiados, bruñidos. Y este método de enseñanza y aprendizaje de la alfarería de nuestros pueblos prehispánicos, a todas las personas que reciben estos aprendizajes, obviamente les entrega una comprensión de esos orígenes que están dentro de uno mismo. Estas piezas cerámicas originales, nos referimos a las piezas que se han encontrado en sitios arqueológicos y que hoy en día vemos en museos, están dentro de lo que conocemos como el patrimonio cultural material, que es un patrimonio que pertenece a la humanidad, ¿sí? Nos pertenece, pero obviamente son piezas que no podemos llevar de un lado a otro, son piezas que están protegidas, ¿cierto? Aunque queramos nosotros exponerlas, no son piezas que se pueden sacar, llevar a una escuela, por ejemplo, para que los niños, las niñas lo toquen, puedan ver sus texturas. Entonces ahí nos surge una problemática ante la necesidad de poder exhibir, de poder exponer, de trasladar un objeto cerámico, ya sea con fines de investigación o con fines educativos. Entonces ahí es donde se propone un método de reproducción de cerámica, de tal manera poder realizar objetos cerámicos o reproducir objetos cerámicos que sean muy parecidos o lo más parecidos posible a la cerámica original, a la pieza que nosotros vamos a reproducir. La principal razón de realizar reproducciones de piezas cerámicas arqueológicas que están orientadas a la educación, a la difusión, es para resguardar la integridad de la pieza original. Eh, Veamos que si nosotros trasladamos las piezas originales, basta solo un golpe, una caída, una raspadura o exposición a humedad para que la pieza original pueda perder información valiosa o incluso lo que sería aún más lamentable, que se pueda dañar, se pueda fragmentar, se pueda destruir este objeto histórico único. Y entonces, para eso, existen hoy en día varios recursos para registro de cerámica arqueológica y también para reproducción. Y es lo que ahora les voy a exponer. Les voy a mostrar algunas formas de registro de cerámica arqueológica utilizando tecnología. Uno de los métodos más antiguos que se conocen tecnológicos para el registro de cerámica son los rayos X. Aquí nosotros vemos una radiografía de una vasija silbadora que pertenece esta pieza al Museo Chileno de Arte Precolombino. Esto fue parte de un trabajo de investigación de José Pérez de Arce.
Y podemos ver entonces la ventaja que ya nos entrega la toma de radiografías de una pieza cerámica. O sea, podemos observarla por dentro, algo que hasta antes de las radiografías no se podía observar, ¿cierto? Y entonces aquí ya nosotros podemos ver detalles de construcción, incluso en este caso, por ejemplo, detalles de construcción del tubo, de unión de tubo con botella, el detalle de unión del asa con las botellas, ¿sí? Aspectos que antiguamente solo se podían observar si es que se encontraban piezas arqueológicas fragmentadas, y entonces eso hacía posible poder observar las piezas por dentro, pero no había otro método. Aquí ya nosotros tenemos, a partir de ese momento de los rayos X, ya tenemos esa gran ventaja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El- Después de eso comienzan a surgir otros métodos, obviamente, que podían entregar mucho más información. En este caso, de los rayos X, los rayos X son, podríamos decir, fotografías en dos dimensiones, ¿sí? O sea, aquí nosotros observamos el interior de la pieza, pero siempre van a ser fotografías en dos dimensiones. Si queremos observar la pieza desde otro ángulo, ahí toca entonces sacar otra radiografía. Si queremos ver otra posición, otra radiografía. Después, con el tiempo, surgieron lo que se conoce como TAC o tomografía axial computarizada, que podríamos explicarlo como un sistema muy parecido a los rayos X, pero son tomas de radiografías por capas. O sea, es una gran cantidad de rayos X que se van tomando a distintas posiciones o elevaciones, si se entiende mejor así, y eso finalmente, con software, obviamente se logra un modelo 3D, que es lo que vemos en la fotografía de abajo, ¿sí? Este método tecnológico, TAC, tiene sus pros y sus contras. Las ventajas las vemos, obviamente, que ya nos permite observar una pieza, un modelo digital, ¿sí? De una pieza cerámica original. La podemos observar por fuera y también por dentro, se puede estudiar, se puede analizar, pero la desventaja que tiene es el equipo, ¿cierto? Obviamente muy grande y muy costosa, que generalmente las encontramos en hospitales, no es algo que pueda llegar fácilmente o trasladarse fácilmente, por ejemplo, a un museo. Generalmente, para hacer este tipo de tomografías de piezas cerámicas, las piezas cerámicas originales se tienen que trasladar donde se encuentra este equipo, ¿sí? Ya sea en un hospital, por ejemplo. Otra tecnología que se utiliza ampliamente es el escáner 3D. Aquí ya estamos hablando de objetos, equipos LIDAR, por ejemplo, o incluso hoy en día eh, ya tenemos escáneres 3D que son manuales, son pequeñitos y se puede escanear una pieza de una manera mucho más fácil. Este sistema es ampliamente utilizado para toma de registro 3D de cerámica y también de arquitectura, como vemos ahí en la foto, de objetos ya arquitectónicos prehispánicos que están siendo escaneados con este sistema. Y también ya tenemos otros tipos de tecnología que poco a poco se están utilizando, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, que se ha utilizado con buenos resultados en el caso de momias, pero ya estas tecnologías son métodos que están en estudio también. Y aquí tenemos ya el método que es el que yo utilizo, el método de registro de cerámica arqueológica, que es a través de la fotogrametría. ¿Por qué yo utilizo este sistema? Y me gusta difundirlo bastante por la facilidad que tiene para trabajar. Eh, el registro fotogramétrico no necesita más que una cámara digital e iluminación, una buena iluminación, más la experiencia del usuario, de quien va a tomar estos registros. Hay otros elementos opcionales como el trípode, un disco giratorio, un fondo plano, pero que no necesariamente son requisitos para poder tomar un registro fotogramétrico. Para, para obtener un modelo digital en base a la fotogrametría, no necesitamos más que
saber tomar una gran cantidad de fotos en distintas posiciones de una pieza cerámica, con una iluminación adecuada, obviamente, y ya con esta toma de registros nos daría como resultado un modelo 3D que más adelante nos permitiría realizar una reproducción. Aquí nosotros vemos la foto, en esta foto, el equipo que yo he utilizado, esto en el Museo Chileno de Arte Precolombino, que es donde he tomado registro desde el año 2016. Generalmente esto es lo que utilizo: un fondo plano, un disco giratorio y un sistema de iluminación, ¿sí? No obstante, en otros museos o en otros lugares donde hay piezas arqueológicas y no está este equipo, se puede adaptar, se puede utilizar simplemente una mesa que tenga buena iluminación y el objeto cerámico, ¿sí? Ni siquiera es necesario girarlo, moverlo, el objeto puede quedar fijo en la mesa y ya la experiencia del usuario, de quien toma el registro, de ahí ya viene el resto para poder lograr un buen modelo, ¿sí? Aquí ya, cuando se toma el registro fotográfico, o sea, una gran cantidad de fotografías de una pieza en distintas posiciones, lo llevamos nosotros a un software fotogramétrico, ¿sí? Que permite entonces lograr el modelo digital. En este caso aquí vemos la orientación de fotos. Esto que estamos viendo aquí es el programa cuando ya tiene orientadas las fotos y se ve así, algo así como una esfera, ¿sí? Cada una de esos cuadraditos azules o fotografías son las fotos que se tomaron de la pieza y el software ya lo tiene orientado, o sea, tiene la posición desde el lugar donde se tomaron cada una de estas fotos, ¿sí? Después de esa orientación de fotos, el software realiza los siguientes pasos, que es una generación de nubes, que es nube de puntos, que es esa que tenemos ahí, y con esa nube de puntos luego forma una malla digital. A esa se le puede agregar textura, todo en base a las fotografías, a las primeras fotografías que se sacaron. O sea, esta primera parte, que es el registro fotográfico de una pieza arqueológica, podríamos decir, es la base. Es como cuando un dibujante técnico o un arquitecto logra un levantamiento de un edificio, de una casa, de una construcción. Si después llegamos a nuestra oficina y comenzamos a hacer el plano en base al levantamiento que hicimos, si nos falta una cota, una medida, obviamente ya no queda bien hecho el trabajo, hay que volver a tomar al lugar y hacer levantamiento. Lo mismo sucede con la fotogrametría. Si está bien realizada la toma fotográfica, entonces con eso se realiza el resto de los pasos que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos el modelo digital. Aquí ya vemos un ejemplo. En este caso, una pieza cerámica original, que es una botella silbadora Wari Tiwanaco, que pertenece al museo, está en este momento en el Museo Chileno de Arte Precolombino. A esta pieza yo la registré, aquí vemos con la cámara, una cámara semiautomática, es la que yo utilizo. Con esa logro hacer un buen registro fotogramétrico. Utilicé un fondo plano, blanco en este caso, y la pieza. Un trípode también para poder lograr las fotografías. Aquí nosotros vemos en esta otra foto, vemos ya la orientación de las fotografías que realizó el programa, y en esta fotografía de abajo vemos los pasos que se realizan. En la primera está la nube de puntos, ya en este caso nube de puntos densa, que se le llama, que es ese modelo que se ve ahí, son millones de puntos que procesó el software y en base a las fotografías que se tomaron, y logró entonces posicionar cada punto de la pieza cerámica, ¿eh? En esta segunda fotografía ya tenemos la malla que se realizó gracias a la nube de puntos que sacó la información en software. Y finalmente aquí ya tenemos esa malla, la tenemos con textura. O sea, aquí ya tenemos el modelo 3D, ¿sí? El modelo digital.
¿Qué hacemos después? Cuando ya tenemos ese modelo digital, lo llevamos a una impresora, ¿sí? El, el modelo digital ya nos entrega un montón de información valiosa, pero en este caso ya estamos hablando de las reproducciones cerámicas, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso, ya teniendo el modelo digital 3D de una pieza cerámica, es poder sacar un molde. Para sacar un molde, el procedimiento que yo realizo es en base a una impresión 3D. Para eso se necesita una impresora, que hoy en día las impresoras 3D son comerciales, o sea, hay una gran cantidad de ofertas de impresoras 3D. eh, en cuanto a costos, también hay una gran cantidad de ofertas. Y cómo nosotros procedemos con la impresión 3D, en este caso, llevarlo a la impresora. Este modelo digital, nosotros lo exportamos a un archivo digital. En este caso, son archivos que se conocen como archivos STL, ¿sí? Ese archivo STL es reconocido por otro software, que es un software de impresión 3D, y ese software entonces donde nosotros configuramos todos los parámetros que necesitamos para poder después llevarlo a la impresión. ¿A qué nos referimos con los parámetros? Las impresoras son súper configurables y depende de la calidad o el tipo de impresión que nosotros necesitamos, es la configuración que le vamos a dar. O sea, en cuanto a velocidad, eh, podríamos hacernos la idea como si fuera una impresora de papel. Cuando nosotros imprimimos en tinta, ¿cierto? Uno tiene calidades, en un borrador, en una calidad óptima o en calidad de fotografía. Algo muy similar sucede con la impresora 3D, ¿sí? Ahí nosotros le damos las temperaturas para derretir el filamento, ¿sí? En este caso nosotros trabajamos con filamento PLA, que es un polímero, y este filamento pasa por un extrusor que tiene una determinada temperatura que se configura en el software, y entonces ese extrusor va avanzando y va tirando este plástico, ya, este polímero derretido, y va formando capas, ¿sí? Esas capas que nos entregó este programa, ¿sí? El software de impresión 3D, ¿sí? Y entonces, en base a eso, nosotros logramos la impresión de un modelo 3D. El modelo que previamente habíamos logrado gracias a la fotografía, ¿sí? Gracias a este registro fotográfico, logramos este modelo 3D, y luego con ese modelo 3D lo llevamos a la impresión y logramos un modelo impreso en polímero, ¿sí? Aquí nosotros vemos el ejemplo de esta botella Wari, vemos la pieza original, vemos la impresión 3D, la impresión en polímero, ¿sí? Con la impresora 3D, que obviamente esta impresión 3D es idéntica a la pieza original, es exacta, porque obviamente el modelo que nosotros ocupamos para hacer la impresión 3D es el modelo que obtuvimos de la fotogrametría, ¿sí? Y aquí ya tenemos el resultado, que es una reproducción de esta misma botella Wari. Aquí vemos otro ejemplo. Esta es un silbato Tairona de 4 orificios, y, y este silbato, que también se encuentra en el Museo Chileno de Arte Precolombino, en la pieza original, le tomé un registro fotogramétrico, y ese registro luego lo llevé a la impresión 3D, obtuve el polímero, ese polímero lo llevé a un molde de yeso y logré la pieza, la reproducción como vemos acá. ¿Ven? Aquí vemos la secuencia del proceso que yo utilizo para lograr entonces una reproducción en arcilla eh, que sea, estamos viendo, prácticamente idéntica en cuanto a su forma, a su tamaño, porque obviamente todos esos parámetros se pueden configurar para lograr una pieza que es prácticamente exacta en sus formas.
el proceso es desde el objeto cerámico, que es el que tenemos acá, en la pieza original, pasamos a un modelo 3D, ¿sí? Gracias al registro fotogramétrico tenemos el modelo digital, que es el que vemos acá. Luego de eso ya obtenemos la impresión 3D en polímero, y con esta impresión, con este objeto en polímero, podemos obtener un molde, en este caso molde de yeso, que es lo que generalmente trabajamos ceramistas, y con este molde de yeso ya logramos la impresión, o sea, el acabado o el trabajo cerámico final, ¿sí? Un detalle que obviamente conocen los ceramistas, las ceramistas, es que el molde, o cuando nosotros hacemos una pieza original, obviamente el molde tiene que ser más grande porque sabemos que la arcilla reduce, ¿sí? Hay un porcentaje de reducción. Eso entiendo que todas las personas que trabajan en cerámica comprenden muy bien ese aspecto. Lo mismo nosotros hacemos acá. El polímero, o sea, la pieza que estamos imprimiendo en 3D, obviamente ya para eso ya tiene su cálculo, o le hicimos el cálculo de reducción. Obviamente la pieza que sacamos en polímero tiene que ser un porcentaje más grande de acuerdo al porcentaje de reducción de la arcilla. Y en base a ese logramos el molde de yeso, y luego ya de ahí podemos sacar la reproducción, que es muy similar a la original. Y finalmente, este trabajo fotogramétrico, este registro que nosotros logramos acá, no solo tiene esta ventaja, ¿cierto?, de poder hacer una reproducción cerámica fidedigna a la pieza original, sino que tiene una gran cantidad de otras ventajas que no tienen otros sistemas de registro fotogramétrico, que es lo que habíamos visto acá, ¿cierto? De rayos X, de tomografía, escáner o resonancia magnética. En cuanto a la fotogrametría, ¿sí? El registro de modelos 3D gracias a fotografías tiene una gran cantidad de otras ventajas, que también van de la mano con la investigación, la divulgación y la educación. Por un lado, por ejemplo, podemos confeccionar láminas técnicas, ¿sí?, como estas que vemos acá, láminas técnicas, láminas ortogonales en 2D, que se pueden lograr gracias a software, ¿sí? Hay software que permiten eh, obtener vistas en perspectiva o vistas ortogonales, que ya en el caso del dibujo técnico o de láminas técnicas, sabemos que las vistas ortogonales son las que necesitamos para obtener sus medidas o cortes que pudiéramos también realizar, ¿sí? En una vista en perspectiva no nos permite acotar, no nos permite dimensionar una pieza cerámica, como lo podríamos hacer con unas vistas ortogonales, ¿sí? En este caso aquí las tenemos. Aquí también vemos otra imagen donde se ve la pieza, el modelo. Este es un modelo 3D, y también vemos el modelo en corte, ¿sí? O sea, una lámina técnica que nos entrega información. En otros aspectos también podemos ver análisis en sitios arqueológicos, levantamientos topográficos con cálculos de niveles, ¿sí?, de alturas, que también se pueden lograr gracias al registro fotogramétrico. Aquí ya estamos hablando de sitios arqueológicos, o sea, de aspectos terrenos más grandes, pero que con fotografía también se pueden lograr esos modelos 3D, modelos digitales. Aquí también vemos otro tipo de análisis, que ya es de un cráneo, donde se pueden hacer una gran cantidad de análisis, que ya esto es tema de los profesionales, las profesionales de esta área. Aquí hay otro aspecto que a mí me pareció súper interesante dentro de todos los trabajos de investigación que estuve estudiando para lograr esta investigación, este trabajo, y que es un registro o levantamiento digital de terrenos o de sitios arqueológicos gracias a fotografías que no se tomaron para fotogrametría. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de estas dos fotos, la primera, esta,
Este es un yacimiento en España que actualmente está desaparecido. Aquí, en este yacimiento, por aquí pasó una línea de tren, una línea férrea, y este sitio arqueológico quedó oculto. No se tomó un registro, no había tecnología para tomar estos registros en ese tiempo, cuando desapareció este sitio arqueológico, pero sí habían fotografías. Entiendo que habían cerca de 30 fotos aéreas, de las cuales se utilizaron, creo que 12 fotografías para lograr este modelo digital 3D. Sí, fotografías que en ese tiempo no se tenía idea que más adelante iban a servir para lograr un registro fotogramétrico, ¿eh? Y aquí, o sea, con 12, 13 fotografías solamente se logró un modelo digital. Y lo mismo sucedió con este sitio arqueológico, donde se pudo obtener un modelo 3D de aquí, de esta persona, este esqueleto. Otra de las ventajas también es poder llevarlos a librerías digitales, eh, que hoy en día conocemos como bibliotecas 3D, donde hay una gran cantidad de usuarios que están dentro de estas librerías, de estas páginas, de estos servidores de modelos 3D, y entonces las personas o museos, universidades, suben los modelos que hayan tomado registro y estos obviamente son públicos, están para observación, para estudio, para divulgación. Y bueno, otros aspectos, otras ventajas que tiene la fotogrametría es que podemos realizar animaciones, se pueden llevar a realidad virtual, ¿sí? Los VR o a realidad aumentada. Eso se puede llevar a museos, a eso se le pueden agregar códigos QR y bueno, una gran cantidad de tecnología que se puede utilizar hoy en día para difusión. Y entonces aquí volvemos a estas fotografías en cuanto a educación, donde estamos viendo la enseñanza de la alfarería, modelando, ¿sí? De una manera más práctica. Y hoy en día ya entonces a esto nosotros le podemos agregar el poder llevar objetos cerámicos a estas aulas, ya sea en escuelas, en municipios, centros culturales o en universidades, que es donde estoy realizando clases hoy en día. Hasta ahora, en mi caso, lo que realizo es poder ir con los alumnos, las alumnas, a museos para poder observar las piezas cerámicas originales. Esa es como la forma de poder conocer, ¿cierto? La cerámica arqueológica original. Pero hoy en día ya podemos ir utilizando este tema de la reproducción cerámica, que sea fidedigna, para que entonces poder llegar a las escuelas y a estos establecimientos educacionales. Una de las grandes ventajas de poder llegar a las aulas o a los espacios educativos con reproducciones cerámicas de las piezas originales arqueológicas es que se transforma en un sistema bastante inclusivo, ¿sí? O sea, es un método de educación bastante inclusivo. En el caso de personas con discapacidades, por ejemplo, estas piezas se pueden tocar, ¿sí? Se pueden oler, se pueden soplar, si estamos hablando de instrumentos cerámicos, estas piezas las pueden soplar, las pueden tocar, pueden sentir su vibración, eh, se pueden observar de cerca, tocar sus texturas, eh, algo que obviamente no se puede hacer con una pieza cerámica arqueológica. A un niño o una niña no le puedes pasar un objeto cerámico de 2000 años de antigüedad para que lo toque, para que lo huela, ¿cierto? No le puedes pasar un instrumento cerámico de 2000 años de antigüedad para que lo toque, pero sí eso puedes hacerlo con una reproducción cerámica. Entonces, el entendimiento, la comprensión que se va a tener de estas piezas cerámicas y a la vez de la historia de los pueblos cerámicos prehispánicos o de nuestros pueblos originarios de América va a ser mucho más acabada. Y bueno, esa es mi exposición. Espero que sea de utilidad
para las personas que están trabajando con la cerámica y que se interesan en este aspecto o están trabajando en la investigación, en la divulgación de lo que es la cerámica originaria de nuestros pueblos ancestrales de América, ¿sí? Algo que encuentro sumamente importante poder difundir, poder divulgar estos grandes saberes y lo maravilloso que eran estos pueblos, ¿cierto? Con sus simbologías, con sus formas de vida y que la expresaban en algo tan lindo que es el barro, ¿sí? Así que agradezco nuevamente a los organizadores y organizadoras de este Congreso de Guanajuato y espero que estén muy bien. Un abrazo a todos y todas.